Hola a todos, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hi everyone, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. Nos encontramos un día más hoy para trabajar con las frustraciones desde el chakra Sacro en el emocional de Capricornio. So another day that we meet here to work from the sacrum chakra in the emotional week of Capricorn, so related to the frustrations. Iba a decir, ay, se me olvidó. Quería decirles algo y se me olvidó. I forgot something that I wanted to say to you. No era importante igual, pero bueno. Bueno, voy a empezar diciendo esto. Recordemos que para los nuevos que están escuchando ahora, no hace falta que para ver este video miren todos los demás antes, ¿sí? No hace falta. Se van sumando en el día que estén y cuando puedan irán viendo los otros, ¿sí? Pero para ver este no hace falta obligatoriamente ver los anteriores, ¿sí? O sea que se van sumando. So just to start with this, for the people that were asking because you are new, remember that it doesn't matter if you hadn't seen the ones I did before, the videos that I did before, you can start today and going on. So it doesn't matter. I will recommend to see them some other moment, of course. But it's not necessary to see all the others before in order to catch up with these videos when we are here. Bien. Recordar. Okay, doesn't matter. I will remember anyway some moments. Bueno, vamos a comenzar entonces con la información de nuestro día de hoy, que es la frustración. Recordemos que muchas de las cosas que vengo hablando en el blog las hablo teniendo en cuenta que muchos de los detalles ya los mencioné en otro momento. Entonces, si a veces tienen preguntas o dicen, pero esto de dónde viene o cómo es, seguramente expliqué cosas en otro post anterior. Porque vamos sumando, ¿sí? Esto es como un libro con capítulos. Cuando leíste el anterior, vas entendiendo más de lo que estamos hablando ahora. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también vi algún comentario como diciendo, pero ¿por qué no hablaste de esto o tal cosa? Y digo lo mismo, seguramente muchos temas ya los hablé, o en muchos casos hay veces que me piden que hable de cosas que
que son cosas que tendrían que pensar cada uno, ¿sí? Como respuestas muy concretas de pensamientos filosóficos de cada uno, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los contenidos suelen ser generales, dentro de lo que cabe, de lo que puedo, ser generales para que después ustedes hagan el proceso de razonamiento y de inteligencia del texto, ¿sí? O sea que lo que sería discernir en relación a su propia historia. Porque es imposible escribir sobre todo, sería imposible, ¿no? So another thing is that I've seen questions or some things that you were doing about the post, and sometimes if I don't answer to some of those questions, it's because I already did in some other posts or videos. Okay, so if you see those videos, or read the post, remember that they are like kind of episodes or chapters of a book. So you have to check each one of them to see how the story is going. Okay, that's why I don't repeat many of the things unless I think it's needed. And according to this, also I would say that some of the questions that some people is doing are very personal, and they were asking me why hadn't you speak about this or that. Well, it's impossible to speak about everything. So the post and the videos explain big pictures of the topics, so then you can do the intelligent action of discerning that information to understand it according to your own life and experience. Okay, so it would be impossible to talk about all the issues of the world, and even much more the personal ones. So that's why I try to be much more open, so you can adapt. Bueno, y dicho esto, entonces, porque a veces lo que escribe el otro nos frustra, vamos a hablar de frustración, un tema muy capricorniano. So, once said this thing that sometimes frustrates the people when you read something that others are writing. So let's go to the topic for today, which is frustration, which is very Capricornian, by the way. También tengamos en cuenta de algo para que lo puedan compartir a las personas que tienen, ¿no? Todo lo que yo estoy escribiendo en el blog día a día se llaman conversaciones entre yo y soy. Mi soy no es el de ustedes. Cada uno tiene su propio soy. Yo soy. Lo que yo estoy haciendo ahí no es hablar de ustedes, es hablar de mí y de cómo mi yo soy, interpreta la realidad. La intención del texto es invitar a que ustedes también empiecen a tener esa conversación entre su yo y soy. ¿Sí? No a creer que mi soy es el que tiene todas las respuestas y hay que preguntarle a mi soy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le pregunto a mi soy? Igual que hago yo todos los días.
hago la pregunta, escribo la pregunta y sin pensar escribo la respuesta y dejo que fluya. Puede ser muy difícil para muchos al principio, pero después se vuelve fácil. Um, so another thing that I wanted to say is that um, the things that I am writing in the blog every day is a conversation between I and am, and this is my I and am. Okay, so each one of you has your own. So the things that I write there is a conversation with my own self. So don't expect in my own self the answers for your own self. I'm just a reflection to show you that you can also have the same conversations with your own am, with your own being. So I am encouraging you to do exactly the same. And the way you do it is exactly the same as I do it. Just write down the question and don't expect to understand the answer. Just start to write and write and write and write. And don't judge it. Just don't think about it. And sometimes it could be difficult at the first, but then it will be easier. Okay? Okay. Bueno, frustración. Entonces, un término que en nosotros todo el tiempo, porque siempre estamos esperando algo que no pasa, ¿no? Entonces nos frustramos. So, frustration. We are surrounded by frustration today in our lives because we are constantly expecting for things to happen and they don't happen. So here comes the frustration. Bueno, vamos a ver por dónde entendemos la frustración. Frustración, entonces, tiene que ver con la decepción de algo, cuando es un error producido por un engaño. Eso es una decepción, una frustración. Frustrar, viene también de la palabra fraus, fraus, que significa engaño, algo que nosotros hoy llamamos fraude. El fraude, ¿qué es un fraude? Un fraude es cuando aquello que yo espero que sea, no es. Cuando alguien me dice, esto es así, y termina no siendo así. Entonces, un fraude es cuando algo hace un ruido que yo interpreto como una cosa, pero cuando lo miro, me doy cuenta de que era otra. ¿Sí? Eso aplíquenlo a cualquier cosa, ¿no? Básicamente, engaño es lo que significa. Es un ruido extraño que no se entiende, que está en el interior. Eso significa inganire. Inganire es ese ruido extraño que no puedo interpretar. Entonces, fraude es ese engaño que no puedo entender muy bien, ¿sí? Y por lo tanto, cuando no puedo entender algo y me doy cuenta de que no era lo que yo creía, aparece el concepto de frustración. So, frustration comes from the word Frau.
frau is also the word that originates fraud. So when someone is a fraud, or something is a fraud, is something that you expected to be different, and suddenly you realize that it's not. Or you expected for it to be something, and suddenly you figure out that it was something different. Okay. So when you discover that something is the opposite or quite different from what you expected, you consider that a cheating, deception. So that deception is what we call emotionally frustration, which is the aspect of the fraud. Bueno, entonces, vamos entonces a este concepto. Hay dos formas de poder interpretar lo que es un fraude. Un fraude, nosotros solemos interpretar como algo externo. ¿Sí? Lo podemos interpretar como algo exterior al fraude. ¿Por qué? Porque solemos pensar que alguien nos engaña, que alguien nos oculta, que alguien nos miente. Entonces decimos, esta persona o esta situación es un fraude, ¿no? Entonces interpretamos, es un fraude. Solemos poner afuera este concepto porque esa persona puede estar engañando, ¿sí? Aparentando algo que no es. Entonces la consideramos un fraude justamente por esto, por aparentar algo que no es. Pero también tenemos la otra contraparte de lo que es un fraude. El fraude, por lo general, surge desde el propio punto de vista y no del punto de vista externo. Es decir, no es algo que surge en la realidad. El fraude no es una creación externa, sino una percepción interna. Y uno diría, ¿cómo puede ser que entonces un fraude, por ejemplo, un fraude en unas elecciones o un fraude en un negocio, ¿no? Si yo no tengo la culpa de eso, de que me hayan hecho un fraude, ¿no? De que haya surgido un fraude. La razón por la cual sí tengo que ver es porque yo era incapaz de poder ver que ese sistema no funciona. Es una cuestión de percepción, de sistema, ¿sí? No me estoy dando cuenta yo, porque no estoy pudiendo ver la verdad, porque estoy viendo lo que mis ojos quieren, lo que mi mente quiere, me dejo engañar por mis sentidos. Siempre tiene que ver con una percepción, el fraude. Y el fraude siempre va a tener que ver con un punto de creencia, ¿no? Veo mucha gente, por ejemplo, que dice, hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que ahora todo el mundo está hablando de eso. Me sabe mal decirlo, tal vez, pero el fraude no son las elecciones, el fraude es el sistema de elecciones norteamericano, básicamente. Y el fraude más grande es el pueblo creyendo
que viven en democracia. Eso es un fraude. No que engañen con votos. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de percepción. So we have two different point of views of a fraud. We can see it from the outside or see it from the inside. When we see the perception of the fraud from the outside, we usually say that someone lied to you, that someone was doing, someone was hiding things from you, that is a fraud because you cannot see what the other person was doing, so you consider yourself like frustrated because of someone lying to you. So you consider that situation or that person a fraud. But let's look into the real point of view of this, which is that is your perception. That is what you perceive from that situation. Because normally you are perceiving the reality. Everything that you perceive, that you see, is a perception. So because of this, the fraud is something that you perceive. It's not something real outside. I mean, you are the one expecting for things to be different. So it is all because of you that you see that in that way, and you couldn't see that coming before because you were expecting for something different. For example, usually we say, or I've been a lot of people saying that the states had an election that was a fraud. But the real thing is that there was no a fraud in the election. The system of the election in the States is a fraud. And why? Because everyone accepts the lie that they live in a democracy. When they never had. So the fraud is basically because a lot of people is holding that lie because you believe in that thing. Okay. Entonces, cuando nosotros vamos a verlo de dos puntos de vista. Let's see it from two different point of views. Cuando nosotros percibimos, cuando tenemos dos puntos de vista de ver un fraude. Podemos ver un fraude desde el lugar de me han engañado, fue una mentira, porque ahora veo los hechos de que esto fue una mentira. O puedo ver un fraude porque no creo en lo que veo y porque yo esperaba otra cosa. Entonces, como el resultado no es el que yo esperaba, lo considero un fraude. ¿Se entiende la diferencia?
de los dos puntos de vista. So we can see the fraud from two different point of views. These two point of views is, in one side, I can tell that something is a fraud because when I see it, I can see that this is not correlative with this. So I see the lie, that someone was lying to me because this, when I have been told this is like this, and then I discovered that no, it was the other way, so I can say that was a fraud, that was a lie. That's a perception from the external point of view. But then I have the internal point of view of the fraud, which is I refuse to accept what I see because according to my belief, that is not what I expected. So I consider that a fraud, even if it is not, just because it doesn't match with my perception. You know what I mean? Estos dos tipos de observar el fraude, uno desde el exterior, el otro desde el interior, son los que dominan a toda nuestra civilización. Pero sobre todo, la que más domina a esta civilización es la interior. ¿Por qué? Porque el cerebro trata de protegerse a sí mismo. Nunca le va a dar la razón al otro. El cerebro trata siempre de tener razón. So these are two different point of views of a fraud. The external one and the internal one. So the internal one is the most important one because everything is basically from the inside, from within. And remember, the brain tries to protect you. So the brain will always try to say, I am right, and will never say, you are right. Because the brain tries to survive. Entonces, ahora a mí, en este momento, me da igual lo externo. No vinimos acá para hablar si hay fraude en las elecciones, si hay fraude en las empresas. Lo que a mí me interesa saber es por qué surge el fraude. Porque para que surja una sociedad consciente en el futuro, las personas tienen que dejar de defraudarse a sí mismas, de engañarse a sí mismas, para que después el engaño no se convierta en algo sistémico. El engaño en un sistema surge porque la gente se engaña a sí misma, no porque haya un político que quiere engañar a la gente. ¿Se entiende? Entonces, es perder el tiempo discutir si hay un sistema que tiene la verdad o no. La única forma de ahorrar el tiempo es trabajar la defraudación personal. So now, from now on, I must say, I don't care if there was a fraud in the States. I don't care if there was a fraud in a company, in economics. I don't care, really. Because what I really care is why we have created a fraud in the first place. And the reason why we create that is because of our own perception of what is fraud. We are the first fraud of all. Because we are the ones holding the system of living through beliefs that are a fraud. It's from our inner point of view. So the only reason why a fraud becomes systemic in a civilization, in a society, is because the individuals are defrauding themselves. ¿Y por qué una persona
se defrauda a sí misma? ¿Por qué una persona se engaña a sí misma? Por la necesidad de seguridad, la necesidad de sobrevivir. So why a person defrauds itself? Why? It's just because of the need of survival. Why we commit deception on ourselves all the time. We cheat to ourselves. And that's because we are afraid to die, to not exist anymore. Nuestro mayor engaño en la vida son las expectativas. The greatest hoax of our lives are expectations. Por eso, nosotros en la vida diseñamos toda nuestra vida en función de expectativas. Y todas las expectativas son un fraude, son un engaño. ¿Por qué? Porque son simplemente una idea de lo que puede ser, pero no es real, no es tangible. Es lo que yo quiero que pase. Our whole life is built based on expectations. And why is that? Because we create this system to try to reach something that is not real. So we commit this hoax to ourselves in order to keep going, to survive. That's the biggest fraud of all that we do to ourselves. ¿Y qué pasa cuando lo que yo esperaba que suceda no sucede porque era algo imaginario? Era algo que solo proyecté como una posibilidad, pero que mi cuerpo y mi mente deciden creer que es así para defenderse, para defender al alma. ¿Qué es lo que sucede? Que ese fraude se convierte en frustración. So what happens when you arrive to the point to understand that your expectation is not true, and suddenly the things you were expecting for, it just doesn't come to happen. They just don't exist, or you can't do anything. What happens in that moment? Well, the fraud you were living in becomes an emotion that you call frustration. La frustración es la emoción que me recuerda que estaba viviendo en una ilusión de autoengaño. The frustration is the emotion that shows me that I was living in an illusion of expecting something from myself
hoax, my own created hoax. Todas las cosas que son ilusorias en los sistemas sociales y las culturas surgen de una necesidad humana individual de creer. Every social and cultural hoax and fraud that generates frustration is born in the moment, it's born in the need of every individual to believe in something. Por eso mismo, si ustedes creen en mí y en lo que yo estoy diciendo acá, tarde o temprano yo los voy a defraudar. Tarde o temprano yo voy a hacer un fraude. So, if anyone here, between all of you, believes in me, in what I say, suddenly, someday, it will come up that I will be a deception for you. That I will be a fraud for you. Y no porque lo sea, sino por su expectativa. And not because I am one. It's just because your expectations. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando entendemos que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por creencias o expectativas. Y cuando esa creencia o expectativa no se ajusta a lo que yo percibo, lo considero un engaño o un fraude. So everything that we do in our lives, that we see in our lives, we see it through our own beliefs and expectations. And if those expectations are not coming to reality as I expect for them to be, so I will believe they are a lie. Y si son una mentira y estuve viviendo una mentira, entonces me frustro. So if I recognize that that was a fraud, a lie, then I will discover that I have been living through a lie. And suddenly, I get frustrated. ¿Mm?
Y esto, lo mío fue un ejemplo, pero yo estoy hablando de personas que amen, de proyectos que tengan, de famosos artistas, políticos, maestros, extraterrestres, no sé, montón de gente, montón de cosas. So I just put myself as an example, but maybe you do it with some people around you, some famous people, masters, aliens. I don't know. You put expectations in maybe something different. Things, projects. Y vamos a partir de la base fundamental. Todo lo que vean estos ojos o perciban los 5 sentidos es un fraude. No es real. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos hablado antes? No es real. No puedo ni siquiera confiar en mis propios sentidos, porque mis sentidos son simplemente herramientas que utiliza mi cerebro para interpretar la realidad. And now let's go even further in this. I cannot even trust my own senses because my 5 senses are just tools that my brain used to interpret the reality outside. So it's not truth, it's also a hoax. Y si es así, entonces podríamos pensar, ¿y si mi sexto sentido también lo que percibe de maestros, guías, el universo, jerarquías celestiales, y si todo eso también es una percepción y tampoco existe, sino que es simplemente una interpretación del cerebro de algo, de otra cosa? También es un fraude. So now think about this. What if my sixth sense, the one that can perceive the universe, is also another tool to interpretate, that helps my brain to interpretate the reality of other dimensions and all the other beings, the interdimensional beings and masters and lighted ones, all those people, they are also just a perception of my brain. And they don't really exist. Todo lo que mi cerebro interprete, todo lo que mi cerebro interprete es un fraude. Everything. What my brain interprets, anything that my brain interprets is a hoax, is a deception. Porque todo es una interpretación cerebral, pero no es real. Because everything is an interpretation of the brain, but it's not the truth.
Recordemos, ¿qué era un fraude? ¿Qué significa fraude? De la palabra fraus. Significa un ruidito, significa un ruido, algo, perdón, significa una cosa que yo espero que sea de una manera y termina siendo de otra. Eso es lo que significa un fraude. Remember, what is a fraud? A fraud is something that I expect for it to be in one way and it ends up to be something different. That's a fraud, from fraus. Bien, ¿qué sucede entonces? Que si nada realmente existe, si nada realmente existe, como yo espero que exista, entonces lo que hizo el universo fue diseñar un propósito para que eso exista. Diseña un propósito y empieza a construir un camino a partir de ese propósito. No construye un camino para cumplir un propósito. Construye un propósito para construir un camino. So, if nothing really exists, the universal mind, what it does in order for things to be able to exist, it creates a destiny, a purpose. And because of the purpose, it starts to create a path towards the purpose. The purpose gives meaning to the creation of the path. So the universe doesn't create a path to reach and accomplish a purpose in your life. No, the universe creates a purpose so you can create your path. It's the opposite. El propósito es un fraude, es un engaño mental. ¿Con qué objetivo? Crear, manifestar, expandirse, ser creadores. So, the purpose is a deception. It's a hoax. Why? It's a hoax that helps us to be creators, to manifest, to expand. Por eso, cada vez que ponemos nuestra fe ciega en un propósito, solemos frustrarnos. Porque nunca, cuando llegamos a cumplirlo, es lo que esperábamos. And this is why every time that we put our faith on accomplishing a purpose, when we get to it, we get frustrated because it didn't really exist. So it will be never as I expected for it to be. Le ponemos al propósito nombres divinos, le ponemos al propósito una religión, le ponemos al propósito una filosofía, una intención. Vinimos acá a hacer esto.
Y cuando llegamos, ¿qué? ¿Qué pasó? Ah, era esto. ¿Se acuerdan del 21 de diciembre de 2012? No sé si estuvieron por ahí. ¿Qué pasó cuando llegó el 21 de diciembre de 2012? ¿Cuánta gente durante 1500 años esperó el año 2012? No, porque el 2012. Llegó el 2012 y uno dice, ¿y qué pasó en el 2012? Nada. Pero sí pasó algo muy importante. Hubo tanta gente que se preparó para el año 2012 y el 21 de diciembre de 2012 que ese día había más gente consciente que en los últimos miles de años. Dígame si no funcionó lo del 2021, lo del 2012. Y uno diría, fue un engaño lo del 2012, no pasó nada. No. Hubo tanta gente que se puso como objetivo esa fecha que de repente hubo miles de personas conscientes que ni esperábamos que se hicieran conscientes gracias a una fecha falsa. ¿No les parece genial? Por eso tenemos propósitos en la vida. Si no, no haríamos nada. So, imagine this, for example, 2012, December 21st. That was something. That was like a date, like everyone was like, oh, that day. We have been waiting for that date for a long time for something, to do something. Because something would happen that day. What happened that day? Nothing. Happened anything. It was a normal day in the planet. Nothing happened. That day. That a lot of people of the world believing in that date got ready in consciousness, raising its consciousness for that moment. So there was so many people in the world connected to their own selves for that moment that it really worked. But the date is normal. It's just another day in the calendar. Ahora, ¿qué sucede? Hubo muchísima gente que el 21 de diciembre de 2012 dijo, claro, la fecha no era importante. Lo importante fue que yo llegué hasta esta fecha consciente, porque de otra forma no lo hubiera hecho. Y hubo otro grupo de personas que dijo, ah, no pasó nada, no creo más en nada, me frustré con la espiritualidad. Es toda una mentira. ¿No? Esperaban el fin del mundo, algo entretenido, más Hollywood. So, we have two people in that day, 2012, December 12th, December 21. There were some people that when the day arrived, they were like, wow, yes, it was not important the date. Now I know that I did all of this and I became this to be like this in this date. So it's not important what was happening in that moment. It was how I was going to arrive to that date. So it was like, yes, I got it. A lot of people got it. And there was a huge amount of people saying, I did all of this for nothing.
So they got frustrated for doing all these different things through many time, and suddenly they got into December 21st, 2012, and nothing. They were expecting something more like Hollywood. Nope. Y entonces aparece toda esta gente que dice, ven, no, ¿para qué vas a creer en la espiritualidad si realmente no pasó nada? ¿Qué pasó en 2012? Nada. Nada. Fue el año con mayor expansión de la conciencia de la Tierra, por la cantidad de gente que había hecho un camino espiritual para llegar a esa fecha. And this is when a lot of people used to say, you shouldn't believe in these spiritual things, because what happened in 2012? Nothing. It was a normal day, nothing. Nothing, really nothing. It was the year when the most biggest group of people in the world got conscious, aware. So it really happened something. Hoy estamos en el chakra sacro. ¿Mm? Y vamos a hablar de esto para cerrar. Nosotros somos creadores. Nosotros somos los que creamos la matriz. Y una de las grandes expectativas que tenemos nosotros es de que haya un Dios afuera, en el cielo, que le dé sentido a por qué estamos acá. Y por eso cuando escuchamos las verdades universales nos frustramos. Porque tenemos la expectativa de que cuando nos muramos haya alguien esperándonos diciendo, bienvenido a casa, hijo. So, to wrap this information today, let's say this, that we as humans have been living through expectations our whole life. And when we start to listen into the truth of the universe, we get frustrated because we are expecting for a God in the skies to give a meaning to our lives. But we are the creators. We are the ones creating. That's why today we are in the Sacrum Chakra Day. There's this expectation of a God in the sky to give a meaning to what we are doing here. To have someone that when we die can tell us, welcome home, my child. Pero somos nosotros los creadores. Ese Padre creador del sentido en el cielo solo va a estar ahí esperándome cuando me muera si yo creo en Él. Es decir, si yo le creo. So, we are the creators of everything. So that celestial Father will be there waiting for me after I die if I create him.
Nos frustramos por las expectativas. We frustrate ourselves because of expectations. Las expectativas en nosotros mismos, las expectativas en un propósito mayor, dándole a alguien la responsabilidad de nuestra propia creación. Y todo eso lo proyectamos en social, en el grupo que somos. So, everything that we do is because of expectations. We expect things from ourselves. We expect things from someone in the skies creating the purpose of my own. We expect for people in the governments to do what we are supposed to do. We live through expectations, and that's why we get frustrated so fast. Por eso nos frustramos tan rápido, porque vivimos de expectativas. Y lo mismo que yo espero en Dios, en mí, en un extraterrestre, en un maestro ascendido o en el presidente, para el cerebro es lo mismo. So, I live through expectations. So, whatever I expect from myself, from God, from a master, from the president, from an alien, all these expectations are the ones that frustrated me. I create them. Entonces recordemos, para cerrar con esto. El propósito fue solo creado para que podamos diseñar un camino. So remember this. The purpose was only created so we could create a path. Las expectativas de nuestra mente son el diseño de la conciencia para encontrar diferentes maneras de diseñar el camino. The expectations to fulfill this purpose is the designs that the mind, in its awareness, create as different possibilities to manifest the ways to reach that purpose. Pero si yo me aferro a la expectativa y al propósito como única realidad, lo único que voy a encontrar al final del camino es frustración. So, but if I attach myself to the expectation or the purpose ahead, the only thing that I will find there is frustration. Recordemos, propósito y expectativa son herramientas, no objetivos. Remember, purpose and expectations are tools. Tools, not goals. El único objetivo del universo, el único objetivo del universo es la creación en sí misma. The only objective
or objective goal of this universe is the creation itself. Bueno, así que con esto cada uno lo que quiere. So, with this information, each one of you do whatever you want. Yo creé mi propio camino y propósito. ¿Sí? ¿Y por qué lo voy a cumplir? Porque es algo que mi ser y nuestro ser en conjunto está necesitando incorporar. So I myself have created my own path and purposes, what I am doing. But I know I created this in order to do things that I need for myself and that we all share. Ok. La vibración del día de hoy es bien. The vibration for today is bien. Bien. La afirmación es yo soy hogar de la matriz. The statement for today is I am the home of the matrix. El código del día es caminos, justamente. Cada trazo de la red, cada arista en la geometría es un sendero diferente, un camino específico dentro del cosmos que relaciona distintos conceptos proyectados. La clave del desarrollo del universo, pues, es el tránsito por estas cuerdas de la red, tomando la experiencia de atravesarles. Cada cuerda vibra en una sintonía diferente, otorgando una vibración, color, forma específica, haciendo a cada tramo único e irrepetible y por lo tanto a todos como aprendices y maestros incesantes. The code for today is path. Every line of the web, every artist, every edge in geometry is a different path. A specific path within the cosmos that relates different projected concepts. The key of universe's development is, hence, the transit on these strings of the web, making the experience of going through them. Every string vibrates in a different tuning, giving vibration, color, specific form, making every section unique and unrepeatable, and thus making all of us endless apprentices and masters. Bueno, vamos a la alineación entonces. Let's go to the alignment.
Sentamos cómodamente, cerramos los ojos, close your eyes and sit comfortable. Suavemente, con cada profunda respiración, comienzo a estirar mi cuerpo, hacerlo sentir cómodo, recordándole que estoy aquí para su mayor bien. As I take deep breaths, I remind to my body that I am here to make it feel better, so I caress and stretch it. Inspiro profundo. Y tomo conciencia del ambiente en que me encuentro, de las cosas que me rodean. As I take deep breaths, I become aware of the environment I find myself in. Y con mi imaginación comienzo a diseñar la noche a mi alrededor. Un espacio oscuro, profundo, donde veo las estrellas en el cielo. With my imagination, I start to design the night in this place. The deep night sky full with stars. Delante de mí observo un fuego y siento su calor en mis manos, mi pecho y mi rostro. In front of me, I perceive a fire, and I feel the heat of it in my hands, my chest, and my face. Puedo observar el fuego con sus vivos colores naranjas y sus llamas moviéndose como serpientes.
Observo fijamente el fuego, contemplando su luz. I can observe now the fire. Looking at its orange colors, bright, with the flames moving like snakes. I watch deeply this fire. Y reconozco que me encuentro en un círculo donde a mi alrededor hay más personas rodeando el fuego. And I recognize that I find myself in a circle with people surrounded by fire. Reconozco que este fuego es el fuego de la matriz creadora, el núcleo de la creación de todo mi potencial, desde donde surge el impulso que crea todo lo que yo soy. La matriz. I recognize that this fire is the light of the matrix, is the core that connects everything that I am, that generates, that creates my own self and the reality around me. That is the impulse of the matrix. Y me reconozco en este brillo, en este fuego, como parte de ese creador. And I recognize myself in this brightness, in this fire, as part of this creator. Y tomo conciencia de que la luz que irradia e ilumina los rostros de las personas a mi alrededor me permite ver que estas personas son aquellas que representan todas mis frustraciones en la vida. Las frustraciones de mis emociones, relaciones, proyectos, ideas, creencias. Encuentro aquí a todas las personas que representan mis grandes frustraciones. And this fire enlightens the faces of the people around me, and I recognize that they are all the ones that represent the frustrations in my life. Those people with whom I experience being frustrated. The leaves, partners, relationships, projects, todos aquellos en los que me sentí defraudado. All of them with whom I felt a fraud, deception.
Y reconozco que la única razón por la cual puedo ver sus rostros es porque están iluminados por la matriz, por mis propias expectativas, por mi propia creación. And I recognize that the only reason why I can see them is because they are enlightened, connected by the light of this fire that is the Matrix. For they are my own expectations. They exist because I created them. Inspiro profundamente y comienzo a integrar esta conciencia a través de mi vibración, reconociendo que todos ellos son parte de mi hogar, viven en mí, pues yo soy el hogar de esta matriz. Take a deep breath and start to vibrate, to integrate these frustrations, recognizing that they all are just expressions of myself. Recognizing that they all live within me, in my home, connected by the Matrix. I am the home of the Matrix. Yo soy el hogar de la Matrix. I am the home of Matrix. Yo soy el hogar de la Matrix. I am the home of Matrix. Yo soy el hogar de la Matrix. I am the home of Matrix. Yo soy el creador. I am the creator. Inspiro todas las frustraciones, todas las expectativas y las incorporo en mí
a través del fuego a mi corazón para que vuelvan a convertirse en herramientas de mi propia creación. I take with my hands all this frustration and expectations and bring it back to my heart, to the fire, to transform them into new tools for my own creation. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia a todas las partes de mi cuerpo. Take a deep breath and begin to bring all this consciousness through every part of my body. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. And each one at its own time, come back here and now. La tarea para hoy es escribir justamente todo lo que han sentido sobre estas frustraciones. ¿Cuáles son sus mayores frustraciones? ¿Qué sienten ante ellas? The task for today is to write down about all these frustrations. What do you feel about them? What are they? Gracias a todos por ahí, además. Como siempre, nos vemos mañana a la misma hora. Thank you everybody for being here, as always. And like every day, see you tomorrow at the same time.